las últimas horas a partir de una declaración de Mauricio Macri que nosotros ahora vamos a pasar al aire. Es el audio Balma número 16. Mauricio Macri habló sobre la historia del populismo y dijo que el origen está en la Argentina y metió en esa bolsa a Hipólito Yrigoyen, que es el fundador del radicalismo. Escuchá. Y esto ya no es un problema de Latinoamérica. Tal vez se originó en Latinoamérica. Y tal vez Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó. Primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo. Pero esto ha sido muy contagioso y hoy ya se ha expandido al resto del mundo. Hemos visto con la pandemia cómo países desarrollados han emitido trillones de dólares para que la gente no vaya a trabajar y se quede en su casa, creando esto. El nivel de, sí, por decirlo de alguna manera, de simplificación que tiene esta declaración respecto de la historia, respecto de las políticas económicas en pandemia, es realmente una expresión, en mi opinión, ahora vamos a hacer una nota sobre el tema, una expresión muy salvaje de la idea de cómo se gobierna. Pero esto en todo caso es mi opinión. La referencia a Yrigoyen suscitó una inmediata respuesta del presidente de la Unión Cívica Radical, que es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Ahora lo van a escuchar a él porque está en línea, argumentando, diciéndole a Macri, si vos te querés ir con Milei, no lo dijo así textualmente, y vas a romper Juntos por el Cambio, decilo directamente, nos estás agraviando y estás buscando, después que Morales dijo lo que dijo, les iba a responder. Gerardo Morales está en línea. Gerardo, gracias por atendernos. Ernesto Tenenbaum lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Tenenbaum? ¿Cómo le va? Buen día. En principio quiero escucharlo, lo que dijo por escrito quería escucharlo verbalmente y después le quiero hacer un par de preguntas. Bueno, a ver, no es la primera vez que recibimos en el último tiempo un agravio de Mauricio Macri desde el radicalismo. En mi opinión, la grieta, vivir de la grieta no sirve. Y tampoco producir una grieta en Juntos por el Cambio, pero además con una expresión que o es de mala fe o de desconocimiento de lo que fue la historia de nuestro país. Hipólito Yrigoyen fue un presidente fundante, realmente ha sido un estadista. La referencia de Mauricio Macri hacia el populismo con una descalificación en términos de esta referencia a que se gobierna de manera irresponsable por la búsqueda de votos, aún realizando actos de gobierno que sean indebidos, no corresponde a Hipólito Yrigoyen ni al contexto ni a la verdad histórica. Entonces, como presidente del partido no tengo otro camino que frenar este embate que viene del expresidente contra nuestro partido y que la verdad que no le hacen bien al espacio, no le hacen bien a Juntos por el Cambio, que estamos trabajando para justamente administrar las adversidades, las diferencias que tenemos, la diversidad, con la conformación de distintas fuerzas políticas. Estoy convencido que ese es el desafío que tenemos los distintos frentes, en un momento difícil además, donde hay mucha desesperanza en la gente, frente a un gobierno que está quebrado, con una grieta que no pueden resolver y que lo inmoviliza y que le impide resolver los problemas de la sociedad argentina. Me parece que por parte de Mauricio Macri es una actitud irresponsable llevar adelante estos embates sobre el radicalismo que como presidente del partido no puedo permitir. Gerardo, déjeme hacer una referencia histórica y después le quiero preguntar algo sobre el presente. Por ahí la gente más joven no lo sabe, pero cuando volvió la democracia hubo dos películas, que en realidad era una sola, pero una sola de dos películas, que seguramente usted se recordará porque tiene más o menos la misma edad que yo, que se llamó La República Perdida. Sí. Y la mirada que tenía, que fue un ícono cultural de lo que fue en ese momento el alfonsinismo, y la mirada que tenía de La República Perdida era que la historia argentina se dividía entre gobiernos populares y gobiernos dictatoriales. Y entonces contaba la historia de Yrigoyen y cómo Yrigoyen fue derrocado por un golpe de Estado, después viene un gobierno dictatorial o un periodo dictatorial, después viene Perón y después cuenta cómo Perón es derrocado por otro golpe de Estado,
Después cuenta los breves gobiernos de Frondizi y de Ilia, que son gobernantes radicales finalmente, o de origen radical en el caso de Frondizi. Y después cuenta, y después viene Alfonsín. En todo ese periodo, me imagino que para un hombre como usted está de acuerdo que más allá de las diferencias que puede tener con el peronismo, era un movimiento popular y democrático como lo era el de irigoyenismo, y todo lo demás fueron gobiernos, digamos, dictatoriales y en los términos de aquellos tiempos pro-oligárquicos. Es muy impresionante cuando uno escucha la idea de la historia de Macri, es una idea completamente opuesta a eso. Es decir, él lo que ve como problemas son Perón y Irigoyen, y del resto no dice nada de la Revolución Libertadora, del golpe de Uriburu, esos no fueron problemas, los problemas son Irigoyen y Perón. Como elemento central es muy impresionante escuchar a Macri. Sí, comparto, por eso digo, o mala fe, eso si es que hay la intención de buscar un acuerdo con la ultraderecha antidemocrática, que es, la expresión que hoy surge a partir de la antipolítica, y se entiende, y tiene mucha razón la gente, no está molesta por toda la falta de respuestas de la política, que tiene como gran responsable al frente de todos, pero también a nosotros, porque hemos gobernado hace un poco más de 2 años, ¿no es cierto?, que se diga. Nosotros ya hemos resuelto en la convención que ratificamos nuestra pertenencia Juntos por el Cambio, vamos a seguir construyendo desde ese lugar, buscando un programa de gobierno que salde estas diferencias, este tipo de visiones en un programa de gobierno que le diga a los argentinos qué vamos a hacer. Pero en ese punto, Morales, comparto con usted que hay diferencias centrales, estructurales sobre la visión del Estado, del tamaño del Estado. Nosotros no creemos en el Estado grande del populismo justamente, ni el Estado mínimo del neoliberalismo, pero sí tiene que haber un Estado fuerte que sostenga la educación pública, la salud pública, la seguridad pública, las políticas Pero a propósito, sociales. Morales, buen día, Sí. Jairo Estracha lo saluda, ¿cómo le va? Uno habla con los economistas que están trabajando para los distintos candidatos del PRO, Luciano Laspina, Hernán Lacunza, o desde afuera Carlos Melconian, y uno ya sabe más o menos que hay en plan una idea de shock económico, giro, dicen cambio de régimen, cambio de organización económica, reforma previsional, reforma laboral y una serie de medidas muy radicales, pero no por ser de la UCR, sino por lo extremas. ¿La UCR va a acompañar un giro de ese tono como el que se está trabajando en el PRO? No, en nuestra opinión tiene que ponerse en marcha un plan federal, desarrollista, productivista. De inmediato tendríamos que tratar el master plan de inversiones en energía para los próximos 10 años. El segundo tema que habría que tratar de inmediato es el master plan de inversiones productivas. En el norte grande, las 10 provincias que formamos parte de ese espacio regional, tenemos ya un plan de 33.000 millones para poner en nuestra producción. Pero, Gerardo, no se entiende ¿sabes qué pasa? No se entiende qué los une. No digo, a ver, uno ve que en el PRO hay distintos sectores. Uno puede entender que hay un espacio en el que ustedes pueden dialogar, no acordar en todo, pero en todo caso pelearse en una interna y el que gana, gana, y el que no, con Rodríguez Larreta. Por lo menos con el discurso de Rodríguez Larreta. Ahora, con el resto no. Cuando uno escucha a Macri, y ustedes, yo me hago el siguiente escenario: ¿qué pasa si Macri o Patricia Bullrich siguen dentro de Juntos por el Cambio y le ganan a ustedes la interna? ¿Los van a acompañar al gobierno o antes de esa interna va a haber una ruptura? Bueno, por eso hay que dirimir estas cuestiones en el programa de gobierno. El segundo punto de la resolución que aprobamos en la convención es contar con este programa que no tuvimos en 2015 antes de fin de año. Allí hay que saldar, como lo hacen las coaliciones en el mundo, saldar este tipo de cuestiones. Está claro que hay que ordenar la macro, hay que recuperar hay un escenario equilibrio fiscal. Hay un escenario, si no hubiera acuerdo sobre el programa económico, hay un escenario de eventual ruptura. ¿Cómo? Digo, si no hubiera acuerdo en el programa económico, y Macri y Bullrich siguen por la misma dirección que estamos hablando, y el radicalismo sigue por la propia, hay un escenario de ruptura, porque el mismo comunicado
sostiene que la unidad es a condición de que se llegue a acuerdo en ese acuerdo del programa económico. Bueno, por eso tenemos que darnos ese debate. Me parece que una condición fundamental para la cohesión de Juntos por el Cambio es el programa de gobierno. Lo decimos y nuestra convención ha ratificado esta línea. Es más, convoca a ampliar Juntos por el Cambio para sectores que tengan coincidencias programáticas. Entonces la clave va a ser el programa, si no va a ser muy difícil gobernar. Si no, mire lo que pasa con el frente de todos.